Buenos días, queridos amigos. Estamos en su programa Salvemos una Vida. Y bueno, ya en junio. Y este es el mes del Padre, del hombre también. Y así que vamos a estar hablando de distintos temas sobre cómo reforzar también a nuestros queridos varones, porque somos todos seres humanos, tanto las mujeres como los hombres. Nos necesitamos y somos complementarios, y eso es lo que tenemos que reforzar para verdaderamente hacer matrimonios ejemplares en la vida, que sí se puede, que no es nada fácil, y sí tenemos que tener ciertas partes que nos apoyen en las distintas áreas para poder salir adelante. Pero bueno, así somos los seres humanos, y hoy le damos las gracias y la bienvenida a nuestro querido invitado José Acosta Buch, un querido amigo ya de hace muchos años, que hemos trabajado en otras áreas, ¿verdad? Aquí en Grupo CIPSE, pero en esta ocasión él está trabajando y ha apoyado muchísimo en un taller, ¿verdad?, que es de resolución para hombres. Hay que darles resoluciones también a los hombres. Bienvenido, José. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues se habla mucho de las mujeres, se habla mucho de empoderar a las mujeres y todo, pero yo considero que esto es 50-50, no debe de ser solo de un lado o del otro, debe de ser de los dos parejo, porque esa unión del hombre y mujer es lo que hace la familia y lo que hace que verdaderamente siga la creación y nos sigamos, ¿verdad?, uniendo. Y mientras más reforcemos en especial al matrimonio, que es lo que se necesita, porque es la célula base de una sociedad, entonces todo lo que se haga alrededor de esto es maravilloso, se necesita, y tenemos que apoyarnos para que tanto los hombres como las mujeres estemos bien, vivamos felices, pero vivamos haciéndonos felices unos a los otros y siendo felices cada uno de nosotros, ¿no? Entonces me pareció maravilloso este concepto que estás manejando en el taller de resoluciones para hombres, sobre todo porque me estabas diciendo que va muy dirigido a aquellos que van a formar una familia, las personas que se quieran casar, ¿no es así? Efectivamente, y primero nada, Alice, muchas gracias por darme este espacio, porque estoy en un ministerio que me parece sumamente importante para recordar a los varones que tienen valores muy importantes que a veces no lo tenemos en la mente por tantas actividades que llevamos en el día, ¿no? Pero es muy importante reencontrarnos con los valores que Dios nos ha puesto, porque somos cabeza de hogar, y a veces nos olvidamos de que somos cabezas y vamos a la cola porque le dejamos la responsabilidad a la mujer, que eso es la parte que en su momento el taller tiene mucho que ver para que el varón se vuelva a reencontrar con las responsabilidades que le atañen. Entonces es de reconocer que cuando un varón se reencuentra con la responsabilidad, empieza a funcionar las cosas como deberían funcionar. Sí, o sea, una responsabilidad completa, o sea, integral, no solo la responsabilidad de dar dinero y de sostener una casa, ¿no? Exactamente, estamos hablando de los valores que en principio podemos hablar de que el hombre debe ser proveedor, protector y guía y sacerdote en su casa. Entonces, cuando existen esos 4 valores, entonces empezamos a trabajar en un eje, pues para nosotros muy importante, porque si reconocemos en un principio que si estamos bajo ahora la potestad de Dios, entonces tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Ya no es como nuestra mente y nuestros argumentos nos lo dicen mentalmente, ¿no? Sino que nos sujetamos a la verdad de Dios. Es cuando nosotros nos volvemos a reencontrar. ¿Por qué? Porque en principio, pues obvio que cuando Dios creó al hombre, le asignó muchas responsabilidades, porque tenemos que recordar que antes que la mujer fuese, el hombre fue creado primero, y posteriormente, y a Dios entonces
le da la gracia a Adán de tener una mujer que en ese entonces se le llamó varona, porque no se le llamó Eva. Entonces se le da el nombre de Eva posteriormente cuando ya salen del paraíso. Pero el caso específico del varón, porque sí quiero mantener sobre este tema, ¿no? De que el varón, pues a él se le fue asignado tareas que en su momento, pues en el paraíso, pues se descuidó. ¿Y con quién trató a la serpiente? Fue con la mujer. Entonces el hombre le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste fue la que me dio de comer el fruto. Entonces ahí vemos, como tipo metáfora, ¿no? De que en un momento dado, lo que Dios nos enseña, entendemos que a través también de metáforas Jesús nos hizo ver la realidad cuando Él caminaba sobre la tierra. Nos hablaba por medio de parábolas. Entonces aquí, comenzando con ese tema, cuando al varón se le asignó responsabilidades en un momento dado descuido, entonces es momento de retomar los valores que en un momento dado Dios nos ha dado y la autoridad para que pudiéramos fungir como cabeza de hogar, como guía, como protector y proveedor en casa. Definitivamente. Entonces, uno de los casos que yo toco en este taller es precisamente el reencontrarse con tus valores, pero no lo puedes hacer si no en un momento dado te sometes a Dios. Entonces, el someterse a Dios es seguir los parámetros que Dios nos manda a hacer. Primeramente, amar a nuestra familia, porque es un principio que Dios nos manda a hacer. Entonces, el hecho de amar a nuestra familia va implícito, obviamente, el cuidado, la protección y la proveeduría, ¿no? Y yo siempre digo que en su momento nosotros debemos de aprender a ser padres, primero que nada, honestos e íntegros. Pero un padre honesto nada más es el que enseña, y un padre con integridad es el que da ejemplos. Entonces, si nosotros vamos a actuar con honestidad, pero también tenemos que aprender a ser íntegros. Podemos enseñar a nuestros hijos por medio de las palabras, por medio de las enseñanzas bíblicas, por medio de los libros de psicología, por medio de otros libros que puedan levantar el ánimo para nuestros hijos, pero el objetivo principal es que nosotros comentemos a nuestros hijos la verdad de Dios. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe para poder actuar conforme a la voluntad de Dios para que nuestra familia sea restaurada? Entonces, ¿qué es lo que debe buscar un varón en principio? Restaurarse a sí mismo, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, una vez restaurado, con conocimiento, con arrepentimiento de todo lo que en su momento yo haya hecho, que ya me di cuenta que estoy totalmente mal, entonces empiezo a obrar conforme a la voluntad de Dios y los principios que Dios me ha marcado, ¿no? Bueno, ese sería el principio. El principio. O sea, el principio sería analizarnos, ¿no? Restaurarnos, sanarnos. Exactamente. Sí. Que esto no es muy rápido, muchas veces lleva un proceso, pero sí es muy importante empezar con esto. Sí. Y nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, y continuamos con este tema tan importante y esencial en la vida de cualquier familia. Continuamos con ustedes, queridos amigos, hablando de un tema muy diferente a los que siempre tratamos y que es verdaderamente darles soluciones a los varones, a los hombres, ya que este mes es el mes que celebramos a nuestros padres, celebramos a los varones, celebramos esa parte esencial de un matrimonio que viene siendo los hombres. Y hablando con nuestro querido invitado José Acosta sobre este taller que le está dando de cómo un matrimonio debe de empezar a hacer el estudio integral de la persona para poder cambiar si no está yendo por esos pasos debidos, ¿verdad? Y irse integrando de otras formas a su familia. Efectivamente, y en el mes del Padre, estamos hablando en el marco del mes del Padre, es muy necesario pues mirar atrás y darnos cuenta cuánta necesidad hay del amor de un padre a veces en casa. Entonces a veces la ausencia de un padre lleva a la familia al desastre. No, o sea, tú me estás diciendo que la necesidad es
verdaderamente es una parte integral de la familia, que el niño y la niña, los dos, sientan el amor de mamá y de papá. Efectivamente. Y muchas veces, pues los seres humanos estamos buscando más nuestra comodidad o que estemos bien o lo que queremos o nuestras metas o otro tipo de cosas y no el hacer que nuestra familia tenga lo que necesita, como es verdaderamente el amor de mamá y papá. Efectivamente, porque se habla de la ausencia del padre, obviamente, porque siempre yo hablo de la ausencia presente. ¿Por qué? Porque sí es cierto, la ausencia presente siempre lo vamos a notar cuando no tenemos a nuestro padre junto a nosotros. Pero aún teniendo un padre presente, pero está ausente, cuando en un momento dado no está en lo que corresponde para con los hijos, de darle el amor que corresponde como papá, sino que está más metido en los negocios, está más metido en su trabajo, está más metido... O en el celular. O en el celular. Y una de las cosas que nosotros hablamos, en lo particular yo hablo mucho de eso, el padre presente pero está ausente, porque cuántas veces aquel niño quiere compartir con papá, pero el papá es más importante para él el partido de fútbol, el partido de béisbol, viéndolo en la tele, ¿no? Entonces el niño se acerca y a veces son rechazados, espérate, no, ahorita no te puedo atender, después te atiendo. Cuando la necesidad de ese niño, pues en ese momento se requiere darles atención. Entonces a veces perdemos de vista esto que es muy importante, de amar, abrazar y querer a los hijos, cuando ellos anhelan tener esa protección de papá o ese amor de papá. Entonces, ¿qué sucede cuando el niño crece? Cree que así es lo más común. Entonces ese niño lleva valores completamente pues diluidos en el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque no vivió lo que él quería vivir. Y lo que tú dijiste al principio del programa, el ejemplo. Ahí está dando un ejemplo que se le queda grabado al niño y que él lo va a hacer igual en su familia, ¿no? O sea, sí darles calidad, sobre todo de vida, en ese momento que lo necesita el niño o la niña, porque muchas veces la niña está más pegada al papá y necesita más ese cariño. Sí, entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, de verdad, analizarnos como padres. Yo hago mucho énfasis en los padres porque hablo de los varones, pero aquí tienen también mucha importancia la familia, bueno, hablando de mamá y papá, porque a veces ese distanciamiento no solo es con los hijos, entonces porque hay un distanciamiento en la familia esposo e esposa, ¿no? Entonces ahí es donde los niños también se sienten completamente solos en casa, aún teniendo todo, los niños sufren las consecuencias de la ausencia de los padres. Entonces aquí hay que revalorar la familia y ponernos en el contexto, cuáles son los parámetros que debemos de seguir como papás. Ser ejemplo para los hijos, porque para eso es nuestro llamado y nuestra responsabilidad. Y el enfoque en que yo le decía que es necesario que en su momento los que consideran casarse realmente se analicen si en verdad quieren hacer una familia o solamente quieren compartir una vida, porque no es lo mismo compartir una vida que compartir una familia. Compartir una familia conlleva muchas responsabilidades, ¿sí? Entonces ahí tenemos que poner el enfoque de esta mirada, qué es lo que queremos hacer, porque en la actualidad es casarse, 6 meses después me divorcio porque no me pareció. Entonces hay que, primero que nada, hay que saber elegir con qué persona queremos compartir una familia o convivir como familia. Y para toda la vida, o sea, que saber si esa persona que estás eligiendo es la que verdaderamente va a ser para toda la vida. Y una cosa que generalmente no hacemos cuando es la etapa de novios o que nos estamos conociendo, es ver las partes negativas de la persona, porque la persona lógicamente cuando te está enamorando y todo eso te muestra todo lo bueno, lo positivo, lo lindo, pero no conoces las partes malas y feas y negras, ¿no? Que hay que hablar de eso en el noviazgo. Hay que hablar, okay, ¿qué te molesta? ¿Cómo te molesta
¿En qué no te gusta? Porque muchas veces son cosas chiquititas, hasta cómo apretas la pasta de dientes. Si tú lo apretas de una manera y él aprieta de la otra y te molesta, como, o sea, no es que te moleste, pero es una cosa que no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas chiquititas de la vida diaria que hay que hablarlas, como tú dices, y saber si esa persona que estás escogiendo la piensas, vamos a decir, querer, amar, respetar y hasta aguantar esas cositas que no te gustan el resto de tu vida. Sí, hay una situación que yo también toco en el taller, los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales son muy significativos para un evento tan hermoso como es el matrimonio, porque ambos se comprometen, ambos se dicen los votos matrimoniales. Pero generalmente, ¿qué pasa? Nos olvidamos de los propios. Cuando vemos la actuación de la esposa, lo primero que hacemos es recriminarle a la esposa que no está cumpliendo con la promesa que hizo en el matrimonio. Cuando nosotros debemos de exigirnos como varones de que yo debo cumplir. Si la esposa no quiere cumplir, pero yo tengo que cumplir mis votos matrimoniales, porque eso me va a llevar un parámetro para poder guiar a mi esposa a una realidad, que es el voto matrimonial. No es un compromiso entre personas, es un compromiso ante Dios, y muchos pierden esa visión. Entonces, el recordarme en mis votos matrimoniales que me comprometo a estar contigo en la enfermedad, ¿sí? En cuanto a las necesidades que tengas, siempre voy a estar presto para ayudarte. Pero a veces nos olvidamos de los nuestros y queremos exigirle a la de enfrente, ¿no? Y es muy importante eso, que ese tema que tocó, de que tenemos que saber con quién vamos a compartir nuestra vida. Entonces, una de las cosas que yo le recalco a los varones es que primero se tienen que comprometer con Dios para que en su momento puedan comprometerse con la mujer que aman. Y eso le da seguridad a la dama, a la muchacha, a la señorita que vaya a aceptar a ese joven como esposo, porque es un gran privilegio amar a Dios antes que amar a una mujer, o viceversa, ¿no? Sí, pero esto es muy importante y esto verdaderamente no lo tenemos en cuenta cuando nos vamos a casar. Nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, y continuamos con ustedes en Salvemos una Vida. 945-3777, ahora con los 949 antes, 49 45-3777. Y el número de 3 dígitos que lo puedes marcar desde tu celular o desde cualquier lado, 075. Si estás solo, triste, desesperado, si ya no quieres seguir viviendo, llama a la línea, una voz amiga te va a contestar. Y vas a ver que sí vale la pena vivir y que sí se puede, aún con todo lo que estemos pasando. Ten ayuda y sal adelante en tu vida. Y bueno, estamos aquí con nuestro querido amigo José Acosta, hablando de la importancia del matrimonio y de la importancia del hombre, y especialmente en este mes de junio, ¿verdad? Que tenemos que enfatizar todos esos valores y todas esas características que debe de tener un varón. Porque José, o sea, desde el momento de nacer, Dios nos da el libre albedrío. Así es. Pero nos da el libre albedrío, pero nos muestra un montón de caminos que ya tenemos establecidos para que nosotros escojamos qué seguir y cómo vivir. Claro, la primera muestra, como tú estás llamando y ejemplo, es donde naces, o sea, en la familia que naces. Por eso es la responsabilidad tan grande que estás hablando de los varones, de cómo demostrarle a sus hijos, a su familia, a su esposa, a sus suegros, a sus papás, o sea, esto no es para que se sientan con un saco de piedras cargando, que, ¡ay, qué responsabilidad! ¡Ay! No, esto es más sencillo de lo que pensamos, es solamente tener ese camino y poder seguirlo con todo lo que ya tenemos a nuestro alrededor. Sí. Pero como tú bien decías, en una verdad y en un buen camino. Sí, efectivamente, y hay un texto bíblico que habla precisamente de las cargas, ¿no?
Dijo Jesús que todos aquellos que están trabajados y cargados, vengan a mí que yo les haré descansar. Cuando nosotros estamos, reconociendo a nuestro Dios en medio de la familia, independientemente de las circunstancias que vivamos, vamos a salir avante, porque el Señor prometió que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es una promesa y yo lo creo. Y entonces, si nosotros creemos lo que Dios nos dice, vamos a estar tranquilos y en paz. Es una de las visiones que el hombre debe tener, debe visionar, debe tener una visión perdurable de la paternidad. Independientemente de las circunstancias que viva, siempre tiene que mantenerse fiel, siempre tiene que dar el buen ejemplo, siempre tiene que mantenerse a una altura ante la sociedad para que sea un testimonio de vida como varón para la familia y para aquellos que todavía no conocen lo que Dios hace en la vida del varón. Porque a veces nosotros nos perdemos esa parte, ¿no? De que estamos muy metidos en nuestro rollo personal y dejamos de actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí perdemos el hilo y la esencia de la verdadera familia, porque pues podemos hablar de Jesús con sus padres, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, primeramente que nada, pues Jesús fue un hijo obediente y siempre el Padre siempre lo bendijo, porque Él siempre estuvo en la voluntad del Padre. Entonces un ejemplo de familia lo tenemos, porque Padre Eterno es la cabeza de Jesús y Jesús es la cabeza de su iglesia. Entonces, y el cuerpo de Cristo viene siendo su iglesia y es la familia de Cristo. Entonces, si tenemos un claro ejemplo cómo se debe conformar una familia, no perder la visión de que si estamos en la voluntad de Dios, nos vamos a mantener siempre avantes y victoriosos. Y de esto que estás hablando es muy importante, buscar esos caminos que bien dices nos están mostrando ya, porque hay mucha gente con mucho resentimiento, con mucho rencor, que ha pasado cosas muy duras en la vida y que pues está enganchado en todas esas cosas malas y feas que vivió de chico y que vivió en su familia. Pero pues decirle en esto de las resoluciones, tienes cómo buscar otros caminos y tienes cómo salirte de ellos para tú vivir otra cosa. Exactamente, hay una parte del libro que habla de romper las cadenas, porque generalmente sí, sin que nosotros tengamos en cuenta, hay cuestiones generacionales que traemos arrastrando como familia. Sí, tal vez costumbres que en su momento vivimos con nuestros abuelos, tatarabuelos, que ellos tenían compromisos que en un momento dado nos haya sacado fuera de la orden que nosotros conocemos como la parte gloriosa de Dios, que es la gracia. Y la gracia de Dios nosotros lo recibimos a través de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros rompemos la cadena? Pablo rompió una cadena tremendamente. Pablo fue un hombre que fue instruido por Gamaliel en su momento y tenía otros conceptos sobre el tema de la ley. Pero cuando Jesús llega, vio en Pablo una potencia como varón para que pueda en su momento reconsiderar su actuación, porque Pablo fue un perseguidor de cristianos que mató a muchos cristianos. Entonces esta parte, cuando Pablo fue llamado por Jesús, tuvo una renovación de mente. Y Pablo ha sido en la historia el hombre que cambió, un parteaguas en la vida cristiana, cuando en ese entonces aquellos maestros de la ley querían que siguieran las reglas de la ley, pero aquí la gracia vino a través de Jesús con Pablo y fue tremendamente utilizado para que hoy tengamos el Evangelio con una claridad, una luz de Jesucristo que nos va a llevar siempre a la victoria si creemos en Él. Entonces ese cambio que tuvo Pablo de perseguidor de cristianos y que al recibir el llamado de Jesús para ese servicio, cambió su mente. Entonces Pablo nos dice que el primer momento que nosotros tengamos esa oportunidad de recibir la palabra de Dios, podamos cambiar nuestra mente. Ya no vamos a ser los mismos hombres como habíamos sido.
El perdón viene a través de Jesús y la restauración viene en la aceptación de Jesús en nuestro corazón. Si nosotros no aceptamos a Jesús en nuestro corazón, vamos a seguir en las mismas cosas que hacíamos, porque no hay temor de Dios. Sí, esto es un camino fuerte que debe de ser poco a poco, pero queridos amigos, nos vamos a nuestro último corte y continuamos con ustedes hablando de la importancia de los varones en el matrimonio. Y ya en nuestra última parte decirles, queridos amigos, que ha sido muy importante y todo este mes lo va a ser para nosotros, ¿verdad? Darle la fuerza, el valor, las características, todo lo maravilloso que es ser varón, ser padre de familia, ser parte de una familia y cómo se pueden unir en esta ayuda unos a otros, los hombres también, para reforzarse y para salir adelante de cualquier problemática que tengan. Porque bueno, la vida es una serie de problemas, José, y esto hace que muchos al caer no puedan salir adelante y levantarse, pero pues sí tienen la ayuda de ustedes mismos. Precisamente hay un texto bíblico que habla en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Nosotros como varones estamos llamados a ser siervos y estamos llamados a ser administradores de los misterios de Dios. Pero no lo podemos hacer, señora, si no somos hallados fieles. Entonces la fidelidad es algo tan importante en la vida del varón. Y cuando hablo de la fidelidad, primero a Dios, luego a nuestra familia. Y una de las cosas que el libro en ese contexto nos lleva es que nosotros aprendemos a prometer y a prometer lealtad. Dice, primero es asumir la responsabilidad sobre mi vida, primeramente conmigo, con mi esposa y con mis hijos. Y desarrollamos una fuerza moral, mental, social y espiritual. Entonces ese tema para mí es sumamente importante. ¿Cómo vas a administrar los misterios de Dios si no buscas la presencia de Dios? Podemos ser siervos fieles, pero no podemos administrar los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque pudiéramos querer ser esos siervos fieles, pero si no buscamos la presencia del Espíritu Santo, no vamos a tener revelación para que nosotros podamos cumplir con nuestro objetivo y nuestra meta, que es la de cuidar primeramente mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos. Pareciera egoísmo que fuera yo primero, pero no, es que Dios así es, así lo plantea. Y eso es la manera de cómo, si tú estás bien, tu esposa y tus hijos van a estar bien. Si tú estás mal, toda la familia los vas a llevar a la barranca, ¿no? Entonces, ese cuidado nosotros tenemos que hacer. La fidelidad ante Dios, sobre todo, es lo principal para nosotros. Pues te agradezco muchísimo tu presencia y todos estos conceptos de los que hemos hablado. Creo que nos ha faltado mucho de hablar, pero bueno, decirles a todos los varones que nos están escuchando y también a nuestras queridas mujeres que hablen del tema, que se refuercen unos a otros y que veamos que verdaderamente esa unión de hombre y mujer en un matrimonio es lo que va a ser la verdadera célula de la familia y de la célula de una sociedad que va a salir adelante. Es la única forma, reforzándonos, dándonos el valor tanto al hombre como a la mujer y estando sobre todo, como bien lo has dicho a lo largo del programa, cerca de nuestro Señor. En todo momento, nuestro Señor nos pide que en cada actividad lo tengamos presente y que todo lo hagamos con Él, por Él y para Él. Y cuando hacemos esto en su divina voluntad, como tú has hablado, ¿verdad? Siguiendo su divina voluntad, sale todo perfecto, todo es maravilloso, se hacen milagros. La verdad lo hemos podido constatar últimamente ahora con todo la divina voluntad. Le damos gracias a nuestro Señor y le pedimos de todo corazón que sigamos evolucionando y sigamos estando, viviendo en todo momento en su divina voluntad.
de veras de todo corazón. Gracias, nos despedimos de nuestros queridos amigos, ¿verdad? Y sobre todo con ese abrazo muy fuerte, muy cariñoso y muy apapachador, que se sientan queridos por todos los de Salvemos una Vida en este mes tan importante y en todos los meses del año que estamos con ustedes. Y pues bueno, al ser el mes del Padre, le damos gracias a nuestro Padre Celestial de que nos permite hacer este programa de radio y de que nos permite estar con nuestros queridos radioescuchas y todos los que nos ven también en Facebook. Bueno, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darme este espacio. Bendiciones para todos.